Aquel día, cuando el temido Ragnar llegó convocando guerreros, ningún hombre se atrevió a dar un paso. Todos sabían que quien entraba en su clan no volvía con vida. Hasta que ella, Freydis, avanzó entre la multitud, con el viento helado golpeando su rostro y los ojos fijos en el jefe del clan. «Yo iré contigo», dijo. Él rió con incredulidad. «Solo acepto guerreros o esposas». Y ella, sin bajar la mirada, respondió: «Entonces, yo caso. Bienvenidos a tiempos dulces, quédate, porque esta es la historia de la flor que domó al lobo. La historia de Freydis y Ragnar. Y cuéntame desde dónde nos escuchas hoy». El silencio pesaba como una piedra sobre la aldea. La nieve caía lenta, cubriendo los techos de paja y las huellas de los hombres que habían retrocedido ante la voz del líder. El sonido del mar lejano se mezclaba con el crujir de las antorchas, y en medio de todos, Ragnar Thorsen, el guerrero que había sobrevivido a 20 inviernos de guerra, el que quemó aldeas enteras con solo pronunciar una orden. Sus ojos eran grises como el acero, y su presencia, una sombra que hacía temblar hasta a los más valientes. Aquel día había llegado con una promesa: formar un nuevo clan, el más temido del norte. Pero todos sabían que los hombres que seguían a Ragnar no regresaban, por eso nadie se movió, ni un paso ni un suspiro, hasta que una figura femenina emergió entre la multitud. Freydis llevaba un vestido simple, las manos heridas por el trabajo, y una determinación que ningún hombre de aquella aldea poseía. Caminó sin temblar. Sus botas se hundieron en la nieve fresca, mientras el murmullo de la gente crecía como un eco de locura. «¿Qué hace?», susurró una anciana. «¡Que alguien la detenga!», gritó un hombre. Pero ella siguió. Ragnar la observó acercarse. En sus labios apareció una sonrisa apenas perceptible, mezcla de sorpresa y desafío. Cuando la tuvo frente a él, habló con la voz ronca de quien no estaba acostumbrado a dudar. «¿Sabes quién soy, mujer?». «Lo sé», respondió ella. «Y también sé lo que dicen. Que quien te sigue no vuelve». Un murmullo recorrió la plaza. Ragnar ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué te ofreces?». «Porque no tengo nada que perder». «¿Nada?». «Ni nombre, ni familia, ni tumba que me espere», dijo ella con una calma que lo desarmó. «Pero tengo manos que saben sostener un arma. Déjame luchar». Los hombres rieron. Algunos escupieron al suelo. Una mujer cubrió los ojos de su hijo. Ragnar dio un paso al frente, su sombra cubriendo el cuerpo de Freydis. La miró desde arriba con la dureza de quien no está dispuesto a ceder. «Solo acepto guerreros o esposas». Su voz resonó en toda la aldea. Freydis no pestañeó. Su respiración se dibujó en el aire frío y entonces, con una serenidad que no pertenecía a este mundo, pronunció las dos palabras que helaron hasta el fuego de las antorchas. Entonces, Yocaso, el silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. Ragnar la miró como quien ve algo imposible, una flor desafiando la tormenta. «¿Sabes lo que dices?», preguntó con el tono grave de un trueno. «Lo sé. No busques refugio en mis palabras, mujer. No hay ternura en mi clan. Tampoco la hay en esta aldea», respondió ella. Ragnar la observó un largo instante. El hielo de sus ojos pareció agrietarse. Luego asintió apenas. «Te daré una semana. Si en 7 días logras derrotar a uno de mis hombres, serás mi esposa y pelearás a mi lado. Si fallas, regresarás a esta aldea y nadie volverá a pronunciar tu nombre». Freydis inclinó la cabeza, aceptando el destino como quien acepta la muerte. Los aldeanos se apartaron, abriendo un camino entre la nieve. Ella caminó junto a Ragnar hasta su drácar, bajo las miradas de desprecio, de miedo y de incredulidad. Detrás de ellos, la aldea quedó en silencio, como si acabara de presenciar el principio de una profecía. Esa noche, Freydis durmió en una tienda apartada, bajo el rugido del viento. A lo lejos, las llamas del campamento de Ragnar dibujaban sombras sobre la nieve. No sentía miedo, solo un vacío que comenzaba a llenarse de algo nuevo, una fuerza que no sabía nombrar,
Ragnar, desde su tienda, la observaba sin comprender. Había visto a muchos hombres valientes caer ante el frío, el hambre o la sangre, pero nunca había visto una mirada como la de ella. Había algo en su forma de sostener el silencio, como si la guerra misma tuviera miedo de tocarla. «Una semana», murmuró para sí. «Veremos de qué está hecha». El viento sopló con fuerza, apagando parte del fuego, y en medio de la noche más larga del invierno, dos destinos comenzaron a entrelazarse sin saber que aquel desafío, nacido del orgullo, se convertiría en el amor que los dioses jamás pudieron imaginar. El primer amanecer en el campamento del Lobo del Norte fue distinto. El cielo no tenía color, era una mezcla de gris y hielo que parecía no terminar nunca. Freydis se levantó antes que todos, con el cuerpo entumecido y la mente encendida. El aire olía a hierro, a madera húmeda y a guerra. A lo lejos, Ragnar observaba desde una roca. Tenía los brazos cruzados y el rostro cubierto por el viento del fiordo. Cuando ella lo vio, no apartó la mirada. Era como si aquel hombre, tan inmenso como el propio invierno, la retara con solo respirar. «¿Crees que la valentía reemplaza la fuerza?», dijo él sin moverse. «No, pero a veces la fuerza no sirve sin razón». «¿Y tu razón cuál es?». Freydis dudó un instante. «Sobrevivir». Ragnar bajó de la roca y se detuvo frente a ella. Sacó una espada y la lanzó al suelo. Entonces Freydis la levantó con ambas manos. El metal era más pesado de lo que imaginaba. El filo relucía bajo el sol débil del amanecer. Ragnar caminó alrededor de ella, estudiando cada gesto, cada respiración. «El enemigo no esperará a que te acomodes». «Lo sé». «Demuéstralo». El primer golpe fue brutal. Ragnar atacó sin aviso, con la fuerza de un trueno. Freydis bloqueó el golpe, pero el impacto la arrojó al suelo. La espada cayó lejos. La nieve amortiguó la caída, pero el orgullo dolió más que el golpe. Él no ofreció su mano. «Levántate». Freydis se limpió la sangre del labio y se puso de pie. El entrenamiento siguió durante horas. Caía, se levantaba, volvía a caer, pero nunca retrocedía. Los hombres del clan observaban desde la distancia, entre risas y apuestas. «No durará ni 3 días», decía uno. «Esa flor se marchitará antes del próximo amanecer», se burló otro. Ragnar escuchó todo. No respondió, porque había algo en la manera en que Freydis se movía, aunque torpe, aunque herida, que lo hacía recordar algo que había olvidado. El propósito. Había visto soldados pelear por oro, por venganza o por gloria. Ella lo hacía por nada, y quizás por eso le parecía más pura que todos los que había comandado. Al caer la tarde, Freydis no podía sentir los brazos. Ragnar se acercó con una jarra de agua y un trozo de pan. Ella lo miró con recelo. «¿Es parte del entrenamiento?» «No», respondió él, dejando la jarra a su lado. «Es parte de estar viva». Por un instante, ninguno habló. El sonido del fuego crepitando llenó el silencio. Ragnar se sentó frente a ella. Tenía las manos cubiertas de cicatrices y los ojos perdidos en el horizonte. «¿Por qué viniste, Freydis?» «Porque no quería morir sin elegir cómo hacerlo». «Podrías haber huido». «Huir también es morir, solo que más lento». Ragnar la miró en silencio. Las palabras de esa mujer golpeaban con más fuerza que sus espadas. Había en ella una calma peligrosa, una luz que irritaba y atraía al mismo tiempo. Una flor que no sabía arrodillarse. El segundo día, Freydis entrenó hasta que las manos le sangraron. El tercero, hasta que no pudo sostener el escudo. El cuarto, ya no temía al dolor. Cada caída era una promesa. Cada golpe una lección. Ragnar no le daba tregua, pero tampoco la humillaba. Cuando ella erraba, corregía. Cuando flaqueaba, la desafiaba. Y cuando caía exhausta, simplemente decía: «Aún puedes más». En las noches, Freydis se quedaba despierta escuchando el sonido de los martillos del herrero, el rugido del viento, los pasos de Ragnar que nunca dormía. A veces lo veía entrenar solo, moviéndose entre sombras, con la espada reflejando la luna. Era una danza salvaje y silenciosa, una coreografía hecha de culpa y poder.
Freydis no sabía si lo admiraba o lo temía, pero al quinto día algo cambió. Durante un ejercicio con el hacha, Freydis resbaló y cayó de rodillas. El filo del arma rozó su brazo. Ragnar corrió hacia ella y por primera vez la tocó. Le sujetó la muñeca con firmeza, limpiando la herida con un paño. Su mano era cálida, casi torpe. Podrías haber perdido el brazo, pero no lo perdí. Eres terca y tú arrogante. Por eso estamos vivos. Ambos rieron suavemente. Fue la primera vez que el lobo del norte sonrió frente a alguien desde hacía años. El sonido del mar acompañó ese instante, pequeño, efímero, pero suficiente para que el fuego comenzara a prender. El sexto día, los hombres del clan dejaron de burlarse. Algunos comenzaron a respetarla, otros a temerla. Ragnar, en cambio, empezó a admirarla. Veía en ella lo que su mundo había olvidado, belleza en la resistencia. Y esa noche, mientras Freydis dormía, él se quedó despierto junto al fuego. Miró su espada apoyada a su lado, aún manchada del rojo de antiguas guerras, y pensó en algo que jamás había permitido en su corazón. Quizás esta vez no vine a matar, vine a quedarme. Al amanecer del séptimo día, el aire olía a destino. Freydis se levantó antes del sol. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Ese día enfrentaría a uno de los hombres de Ragnar. Si vencía, sería su esposa. Si caía, volvería al olvido. Cuando Ragnar la vio prepararse, algo dentro de él se quebró. Ya no la veía como a una aprendiz. La veía como a una promesa, y mientras ella afilaba su espada, él murmuró en voz baja, casi para sí, que los dioses estén ciegos, porque si ven esto, se atreverán a envidiarlo. El destino ya había sido sellado. Solo faltaba la batalla. El séptimo amanecer llegó cubierto por una bruma espesa. El cielo parecía haber descendido hasta la tierra. El aire olía a hierro, a miedo y a historia. Todos en el campamento sabían que ese día no sería como los demás. Freydis se había levantado antes de que el sol tocara los picos helados. Había trenzado su cabello con tiras de cuero y lavado su rostro en el río helado, como hacían los guerreros antes de morir. No por superstición, sino por respeto. Ragnar la observó desde la distancia sin decir palabra. Había pasado la noche en vela, repasando cada uno de los días que habían compartido. Los silencios, las risas breves, el brillo en los ojos de ella cuando caía y aún se levantaba. Y comprendió, sin admitirlo, que no quería verla perder. Cuando el cuerno sonó, los hombres se reunieron en círculo. La nieve crujía bajo sus botas. El viento traía consigo el canto de las aves del fiordo, ese sonido que precedía siempre a la sangre. Ragnar dio un paso al centro y levantó la mano. Su voz resonó como un trueno entre las montañas. «Hoy, esta mujer», dijo señalando a Freydis, «enfrentará a uno de mis guerreros. Si logra derrotarlo, será parte de mi clan. Y mi esposa. Si cae, su nombre morirá con el eco de este día». Los hombres murmuraron entre sí. Algunos sonrieron con desprecio, otros con expectación. Pero ninguno apartó la mirada. Freydis caminó al centro del círculo. Su respiración era visible, una nube de vapor en el aire helado. No parecía temer, solo estaba viva. Intensamente viva, Ragnar se volvió hacia su guerrero. «Bjorn», dijo. El hombre dio un paso adelante. Era enorme, con el rostro marcado por cicatrices y un martillo que parecía pesar tanto como un barco. Rió al ver a Freydis. «¿Esto es una broma?» «No», respondió Ragnar con voz fría. «Es una orden». El silencio cayó como una piedra. Freydis y Bjorn se midieron con la mirada. Ragnar observaba cada movimiento, cada respiración. Sabía que un solo error podía matarla. Y sin embargo, no intervino. Porque los dioses aman a los valientes, incluso cuando los condenan. El combate comenzó con un rugido. Bjorn atacó sin piedad, lanzando su martillo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Freydis rodó hacia un lado, esquivando el golpe, y el arma se hundió en la nieve, levantando un torbellino blanco. Aprovechó para moverse rápido, ligera como el viento. Golpeó con su espada el hombro de Bjorn, pero el acero rebotó contra su armadura.
El público rió. Bjorn la empujó con el brazo y la arrojó al suelo. La sangre brotó de su labio. El guerrero levantó el martillo para acabar con ella. Ragnar se tensó. Su mano fue hacia la empuñadura de su espada, pero se detuvo. Tenía que dejarla luchar. Tenía que verla elegir su destino. Freydis giró en el suelo, esquivó el golpe por un instante y el martillo cayó a centímetros de su rostro, enterrándose en la tierra. Usó el impulso para levantarse y con una velocidad que nadie esperaba, tomó un puñado de nieve, lo arrojó a los ojos de Bjorn y mientras él se cegaba, clavó su espada entre las placas de su armadura. El grito del guerrero retumbó como un trueno. El martillo cayó. Bjorn se arrodilló. La sangre tiñó la nieve de rojo. Silencio. El viento sopló. Los hombres miraron sin comprender. Ragnar bajó la cabeza como si el mundo acabara de cambiar de forma ante sus ojos. Freydis respiraba agitada. La espada temblaba en su mano. Pero no se movió. Esperó. Bjorn, con el último aliento, dejó caer el peso de su cuerpo al suelo. La tierra lo recibió. El combate había terminado. Entonces Ragnar se acercó. Cada paso suyo resonaba entre los murmullos del clan. Se detuvo frente a ella. Durante un largo instante nadie habló. «Los dioses te vieron caer», dijo Ragnar en voz baja, «pero también te vieron levantar». Extendió la mano. Freydis la miró, dudó un instante y la tomó. Los hombres esperaban oír un veredicto. Pero lo que escucharon fue algo distinto. Ragnar giró hacia ellos y con voz firme declaró: «Que todos lo oigan. La flor del norte ha derrotado al hierro. Desde hoy, Freydis no es una esclava, ni una mujer del fuego. Desde hoy será mi esposa. Y quien la toque, desafiará mi espada». El rugido del clan fue inmediato. Algunos gritaron de furia, otros de asombro, pero nadie se atrevió a desafiarlo. El lobo del norte había hablado. Esa noche, el campamento se iluminó con antorchas. Los cuernos de hidromiel pasaron de mano en mano. El fuego reflejaba las danzas y las risas, pero Ragnar no bailó. Solo la buscó con la mirada. Y cuando la encontró, caminó hacia ella. Freydis lo esperaba junto al río, vestida con una túnica de lino que caía como la nieve sobre su piel. No dijo palabra cuando él se acercó. No necesitaba hacerlo. El silencio lo decía todo. Ragnar levantó la mano y tocó su mejilla. «Hoy te vi luchar como un dios. Hoy tú me dejaste serlo», respondió ella. Él sonrió apenas, un gesto breve, quebrado, pero real. Y con una voz que apenas era un susurro dijo: «Entonces, que los dioses sean testigos. No quiero promesas ni juramentos». Solo esto la besó. Fue un beso lento, sincero, casi tímido. El tipo de beso que no pertenece a los guerreros, sino a los hombres que por fin encuentran descanso. El río seguía su curso, arrastrando reflejos dorados. Las antorchas brillaban a lo lejos, y los hombres del clan los observaban sin comprender si presenciaban un milagro o una locura. Esa noche, Ragnar y Freydis compartieron la misma tienda, no como guerreros ni como enemigos, sino como dos almas que habían sobrevivido demasiado tiempo sin pertenecer a nadie. Ella lo amó con la misma intensidad con la que había empuñado la espada. Y él por primera vez sintió que el fuego de su guerra podía apagarse sin morir. Fuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, solo el silencio y el calor de dos cuerpos sellaban un pacto más fuerte que cualquier juramento vikingo. Y mientras el amanecer se dibujaba en el horizonte, Ragnar la miró dormir y murmuró: «El mundo ha cambiado, Freydis. Y yo con él. No sabía que aquellas palabras serían una promesa y una advertencia, porque la paz en el norte nunca dura mucho». El invierno comenzó a ceder. Los días se alargaron, y el sol, tímido, regresó sobre el fiordo como una bendición que nadie se atrevía a esperar. La nieve se derretía entre los techos de madera, formando hilos de agua que parecían lágrimas del cielo. Por primera vez en mucho tiempo, el campamento del lobo del norte respiraba paz. Freydis se despertaba cada mañana junto a Ragnar.
El sonido del mar reemplazaba los tambores de guerra, y el fuego en el centro del poblado ya no se encendía para quemar enemigos, sino para cocinar pan y calentar historias. Los hombres del clan, que al principio la habían despreciado, ahora la saludaban con respeto. Algunos incluso buscaban su consejo antes de entrenar, porque Freydis no solo luchaba bien, enseñaba con paciencia, y eso, en el norte, valía más que la fuerza. Ragnar la observaba en silencio mientras ella ayudaba a los niños a tallar flechas o curaba las heridas de los aprendices. Había aprendido a callar lo que sentía, pero no podía ocultarlo. Esa mujer lo había transformado. Antes, su espada era su única compañía. Ahora, había descubierto que incluso los lobos pueden dormir sin soñar con sangre. Cada tarde entrenaban juntos, pero ya no como antes. Sus combates se habían vuelto una danza, una mezcla de fuego y calma. Freydis se movía con elegancia, y Ragnar la seguía con precisión mortal. Sus espadas chocaban y giraban bajo el sol, arrancando destellos de luz como si el propio cielo los bendijera. «Estás más rápida», le dijo un día él, tras detener su golpe a pocos centímetros de su rostro. «Tú estás más distraído, tal vez porque me has robado la concentración». «Y tú me robaste el miedo», respondió ella bajando la espada. Ambos rieron, y en ese instante hasta los dioses del norte habrían jurado que la guerra había terminado. Por las noches el fuego los reunía. Ragnar contaba historias de batallas pasadas, de mares que había cruzado y enemigos que jamás volverían a alzar un arma. Freydis escuchaba en silencio, tejiendo pieles o afilando cuchillos. A veces él la observaba a la luz de las llamas y pensaba que nunca había visto algo tan humano. No la belleza que los hombres desean, sino la que los salva. «Cuando llegué aquí no creía en nada», le dijo él una noche. «¿Y ahora?» «Ahora creo en ti», Freydis sonrió. No respondió. Solo se inclinó para apoyarse en su hombro, y el guerrero más temido del norte cerró los ojos como un niño. Así pasaron las lunas. La primavera trajo flores entre la nieve, y los campos cercanos empezaron a despertar. El clan prosperaba, el comercio regresaba, y por primera vez el nombre de Ragnar no inspiraba terror, sino respeto. Decían que el lobo se había vuelto pastor, que su espada dormía bajo el abrazo de una mujer, pero los rumores del pasado viajan más rápido que el viento. Un día, mientras Freydis recogía hierbas cerca del río, escuchó el relincho de caballos. 3 hombres descendieron por el camino. Llevaban pieles negras y un emblema que ella conocía demasiado bien, el cuervo grabado sobre un círculo rojo. Símbolo de los mercenarios de Ulfric, un comerciante de esclavos del este. El corazón de Freydis se encogió. Retrocedió un paso, pero los hombres ya la habían visto. «Así que aquí estás», dijo uno con una sonrisa torcida. «La hija del herrero muerto y de las deudas impagas». Freydis apretó los puños. «Mi padre murió pagando lo que debía, no todo». El hombre se bajó del caballo y caminó hacia ella. «Su deuda incluía tu cuerpo, muchacha, y alguien vino a cobrarlo». Ella retrocedió un paso más, pero su voz no tembló. «El que intente tocarme morirá». Los hombres rieron. «¿Moriremos por una mujer?» «No, pequeña, ya estás vendida». El primero levantó la mano para tomarla del brazo, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra cayó sobre ellos. Ragnar estaba detrás, en silencio, con el rostro cubierto de furia. El sol se reflejaba en su espada como un segundo amanecer. «Tóquenla y será lo último que hagan», dijo con la voz baja y helada. Los hombres se detuvieron. «¿Quién eres tú para hablar así?» «Soy su esposo. Entonces pagarás tú su deuda». Ragnar sonrió, una sonrisa tan peligrosa que el viento pareció retroceder. «Ya la pagué». Levantó la espada. Con la vida de quienes se atrevan a recordarla, el acero cantó. El primero cayó. El segundo intentó sacar el arma, pero Freydis, rápida, lanzó un cuchillo al aire que se clavó en su cuello.
El tercero huyó, gritando, perdiéndose entre los árboles. Ragnar respiraba agitado, pero no por el combate, por la rabia de saber que alguien había venido a reclamar lo que amaba. Freydis se acercó con la mirada firme. «Vendrán más», dijo ella. «¡Que vengan!», respondió él, limpiando la sangre de su espada. «Aquí los esperaremos». Esa noche el fuego volvió a arder más alto que nunca. El clan se reunió. Ragnar habló con la voz del líder que había renacido. «El pasado ha tocado nuestras puertas. No lo dejaremos entrar. Nadie volverá a poner una mano sobre esta tierra, ni sobre mi esposa. El que busque guerra, la tendrá». Los hombres golpearon sus escudos en señal de lealtad. El sonido retumbó como un trueno entre las montañas. Freydis, en silencio, observó a Ragnar desde la distancia. Sabía que aquel gesto, esa furia, ese amor, los pondría de nuevo en el camino del peligro. Pero también sabía que no había vuelta atrás. El amor que habían forjado en 7 días de acero ahora se enfrentaba al mundo entero. Y aunque no lo dijeran, ambos comprendían que el precio de esa paz recién nacida sería una vez más la sangre. Esa noche, mientras dormían, Freydis despertó por un presentimiento. El fuego del hogar se había apagado. El viento soplaba distinto. Y en la lejanía, entre el ulular de los lobos, creyó escuchar un cuerno, no el del clan, uno desconocido, uno que anunciaba que la guerra había vuelto. El amanecer llegó con un silencio extraño. No era la calma del descanso, sino esa quietud que precede a la tormenta. Freydis lo sintió antes de oírlo. El viento había cambiado. El mar golpeaba con más fuerza. Y los cuervos, esas aves que siempre anunciaban desgracia, daban vueltas sobre los techos de la aldea. Ragnar se despertó de inmediato. Los años de guerra lo habían enseñado a reconocer los presagios. Tomó su espada antes incluso de ponerse las botas y salió de la tienda. El aire estaba denso, pesado. A lo lejos, en la línea del fiordo, se veían figuras negras avanzando. Barcos. Eran 5. Los remos cortaban el agua como cuchillas, y en cada vela ondeaba el mismo símbolo, un círculo rojo atravesado por un cuervo. El emblema de Ulfric, el comerciante de esclavos más despiadado del este. Ragnar no necesitó contar a los hombres. Sabía que eran más de los que su clan podría enfrentar fácilmente. Pero tampoco era un hombre que retrocediera. Cuando Freydis salió con el cabello suelto y la mirada alerta, Ragnar ya estaba dando órdenes. «Despierten a todos», dijo. «Que los niños y los ancianos se refugien en la montaña». «¿Quiénes son?», preguntó ella, aunque en el fondo ya lo sabía. «Los que no saben cuándo rendirse». Freydis bajó la cabeza. «Vienen por mí». Ragnar la miró con furia. «No vuelvas a decir eso. Es la verdad». «No», dijo él acercándose hasta que su frente casi tocó la de ella. «Vienen por lo que creen que me pueden arrebatar». «Y eso, Freydis, es distinto». El sonido de los cuernos llenó el valle. El eco rebotó en las montañas como un rugido de bestia antigua. El clan se reunió en la entrada del poblado. Los guerreros afilaron sus armas, se pintaron el rostro con barro negro y esperaron la señal de Ragnar. La tensión era tan densa que incluso el fuego parecía contener la respiración. Los barcos tocaron tierra. Los invasores descendieron uno a uno, armados, cubiertos de pieles oscuras. El líder, un hombre de barba trenzada y ojos dorados, avanzó con paso arrogante. A su lado un pergamino atado en cuero. Lo desenrolló cuando estuvo frente a Ragnar. «Vengo en nombre de Ulfric, señor de las rutas del este», dijo con voz grave. «Traigo una deuda impaga, una deuda de sangre y de cuerpo». Freydis dio un paso al frente, pero Ragnar la detuvo con el brazo. «Esa mujer pertenece a nuestro señor. Fue vendida hace años por su padre y huyó. Venimos a reclamar lo que es suyo por derecho. Entréguenla y nadie más morirá». Ragnar se mantuvo inmóvil. El viento movía su capa de piel. El fuego de las antorchas dibujaba sombras en su rostro. Cuando habló, su voz era tranquila, pero su tono llevaba el peso de una promesa. «Ella no pertenece a ningún hombre».
Y si su señor quiere discutirlo, que venga él mismo a buscarla. El emisario sonrió sin humor. Entonces que así sea. Alzó la mano y detrás de él los hombres de Ulfric levantaron sus lanzas. El primer golpe fue el del tambor, después el rugido y luego el caos. Las flechas cruzaron el aire. Los escudos se alzaron como un solo cuerpo. El campo se llenó de gritos y acero. Ragnar embistió con la fuerza de un dios antiguo. Su espada trazaba arcos de sangre, abriendo paso entre enemigos. Freydis, a su lado, se movía con precisión mortal, ágil y despierta, como si cada batalla que había imaginado la hubiera estado preparando para esa. El clan resistía, pero los hombres del este eran muchos. Por cada enemigo caído llegaban dos más, y entre el estruendo, Freydis distinguió algo que la heló: el emblema de Ulfric en la armadura de un nuevo guerrero que avanzaba por la colina, montado en un caballo blanco. El propio comerciante, su mirada, se encontró con la de ella. Sonrió. No era una sonrisa humana, sino la de quien cree poseer el destino de otro. «¡Ragnar!», gritó Freydis señalando la colina. Él levantó la vista y lo entendió. La batalla no era por territorio ni poder. Era por ella. Ulfric desmontó caminando entre sus hombres. Sus botas se hundían en la nieve teñida de rojo. «Así que tú eres el lobo que se robó a mi mercancía. Yo soy el hombre que te arrancará la lengua», respondió Ragnar. Los dos se midieron en silencio. El aire era pesado. El sonido de las espadas alrededor se desvanecía poco a poco, como si el mundo se apartara para ver el duelo de dos destinos. Ulfric desenvainó su espada curva. «Devuélveme lo que es mío, y tal vez mueras rápido». Ragnar sonrió apenas. «No sabes con quién hablas». El choque de sus armas fue como un relámpago. Cada golpe hacía temblar la tierra. Ulfric era veloz, astuto, con una técnica refinada. Ragnar, en cambio, era pura fuerza, fuego contenido durante años. Freydis observaba desde atrás, con el corazón en la garganta, sabiendo que si intervenía, lo pondría en peligro. Pero si no lo hacía, él podría morir. El duelo se prolongó. Ambos sangraban. Las espadas se partían, los escudos se astillaban. Y entonces Ulfric logró golpear. La hoja rozó el costado de Ragnar, arrancándole un gemido y una línea roja sobre la piel. Freydis gritó su nombre, corriendo hacia ellos. Ragnar apenas logró bloquear el siguiente ataque. Pero Ulfric levantó la espada para asestar el golpe final. Freydis se interpuso. El acero rozó su brazo, pero no detuvo su movimiento. Tomó un cuchillo de su cinturón y lo clavó en el costado de Ulfric con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. El enemigo cayó de rodillas, sorprendido. Ragnar, tambaleante, lo remató con un golpe certero. Silencio. Solo el viento y el sonido del mar golpeando las rocas. Freydis cayó a su lado, agotada, con la sangre goteando de su herida. Ragnar la sostuvo entre sus brazos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con la voz rota. «Porque no iba a dejar que me quitaran lo único que elegí en esta vida». Él la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Los hombres del clan comenzaron a reunirse, observando al enemigo muerto, comprendiendo que esa victoria había costado más que todas las batallas anteriores. No solo sangre, también destino. Ragnar levantó la mirada con Freydis apoyada contra su pecho. «Que se escuche en todo el norte», dijo. «No somos esclavos de ningún señor, ni los hombres, ni las mujeres. Hoy esta tierra y este amor se defendieron con acero, y así será hasta el último aliento». El eco de sus palabras se perdió entre las montañas. El viento las llevó lejos, tal vez hasta los oídos de los dioses, que por primera vez guardaron silencio, porque incluso ellos sabían que aquel día el lobo y la flor se habían vuelto uno. La batalla había terminado, pero el silencio que quedó era más pesado que el ruido del acero. La nieve, teñida de rojo, parecía ahora un lienzo de cicatrices abiertas. Los cuerpos de los enemigos eran retirados uno por uno, mientras el viento helado soplaba entre las tiendas, como si el norte quisiera borrar el rastro de lo ocurrido. Freydis caminaba entre los heridos,
con el rostro cubierto de hollín y las manos manchadas de sangre. No lloraba. El llanto era un lujo que los vikingos no conocían. Solo se inclinaba sobre cada hombre caído y cerraba sus ojos en silencio, como si con ese gesto les devolviera un fragmento de paz. Al llegar a la tienda de Ragnar, su corazón se apretó. Él yacía sobre una piel de oso, con el costado vendado, el torso desnudo y la respiración entrecortada. Había perdido mucha sangre, pero seguía vivo. Demasiado vivo para alguien que acababa de enfrentarse a la muerte. Freydis se arrodilló junto a él. El fuego iluminaba su rostro con un tono dorado. Sus dedos temblaban cuando apartó los cabellos del guerrero. «No deberías moverte», susurró. Ragnar sonrió débilmente. «Tú tampoco. Yo estoy bien. Tienes el brazo herido. Ya sanará». «A mí también me sanará», replicó, cerrando los ojos. «Solo necesito verte un poco más». Freydis apretó los labios, intentando contener las lágrimas que no quería dejar salir. Había pasado demasiados días siendo fuerte, demasiado tiempo sin permitirse ser humana. Pero verlo así, tan vulnerable, tan silencioso, tan vivo a medias, le rompía algo por dentro. Esa noche se quedó despierta junto a él. Le cambiaba las vendas, le humedecía los labios con agua y lo cubría cuando el frío intentaba colarse por la tienda. El campamento dormía, pero ella no. El amor también tiene guardias nocturnas. En algún momento Ragnar abrió los ojos y la encontró mirándolo. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?» «El suficiente para olvidar qué día es». «Entonces estamos iguales», susurró él. Hizo un gesto con la mano, débil, invitándola a acercarse. Ella obedeció. Él la tomó del rostro y la miró como si quisiera memorizar cada rasgo, cada sombra. «Nunca tuve hogar», dijo Ragnar. «Ni siquiera cuando tenía techo. El fuego no calienta si no hay alma al otro lado. Contigo». «Lo encontré». Freydis bajó la mirada con la voz temblando. «Yo tampoco tuve hogar, Ragnar. Solo lugares donde sobrevivir. Hasta que llegaste tú. Hasta que tu guerra se convirtió en mi refugio. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio de entendimiento. El tipo que solo dos personas que han sangrado juntas pueden compartir». Ragnar deslizó los dedos por su brazo vendado. «¿Te duele?» «No tanto como perderte me dolería». Él rió, una risa ronca, breve, rota. «Si sigues hablando así, moriré de amor antes que de heridas». «Entonces no hables», dijo ella recostándose sobre su pecho. «Solo quédate, pasaron 3 días». Ragnar sanaba lentamente. Freydis apenas dormía, pero no se quejaba. Los hombres del clan venían a ofrecer comida, pieles o ayuda. Por primera vez, hablaban con ella con respeto absoluto. La mujer que había llegado sin nombre ahora era el símbolo de algo nuevo, la unión entre la fuerza y la ternura, el equilibrio entre la guerra y la vida. Cuando Ragnar pudo levantarse, el clan lo recibió con un rugido. Golpearon sus escudos y gritaron su nombre. Él levantó la mano y esperó que el silencio volviera. «No hemos ganado una guerra», dijo. «Hemos ganado el derecho de vivir en paz. Pero recuerden esto. No se defiende una aldea solo con espadas. Se defiende también con amor, con lealtad y con la fuerza de lo que somos». «¿Y lo que somos hoy?», miró a Freydis. «Es algo que los dioses ya no podrán ignorar». Freydis lo observaba desde el borde de la multitud. No sonreía, solo respiraba hondo, sabiendo que aquel momento quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. El guerrero más temido del norte, declarando que el amor también es una forma de lucha. Esa tarde, Ragnar y Freydis subieron a la colina que dominaba el fiordo. Desde allí se veía el mar extendiéndose hasta el infinito, reflejando el sol como una espada de luz. El aire olía a sal, a fuego apagado, a esperanza. Ragnar se apoyó en su lanza. Cuando era joven creía que vivir era conquistar, que el hombre más fuerte era el que más tomaba. Pero la guerra me robó más de lo que me dio. «¿Y qué te dio?», preguntó Freydis con voz suave. «El conocimiento de que la fuerza no sirve si no hay algo que proteger». «¿Y tú, Freydis?». La miró con una ternura que le quebró la voz. «Tú eres todo lo que vale la pena proteger».
Ella se acercó, tocando la cicatriz nueva que cruzaba su costado. Entonces protégeme, pero no con tu espada. Protégeme quedándote. No huyas cuando la guerra se calle. No todos los hombres saben vivir cuando dejan de pelear. Ragnar la abrazó con fuerza. Lo intentaré. No, susurró ella, lo harás. Y si un día olvidas cómo, yo te recordaré quién eres. El viento los envolvió. Las gaviotas sobrevolaban el fiordo como espíritus libres. Por primera vez, Ragnar sintió que el norte era un lugar donde podía respirar sin miedo. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. El clan celebraba, cantaba, bebía, pero Ragnar y Freydis se quedaron aparte junto al fuego. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro. Él la rodeó con un brazo, en silencio. ¿Crees que los dioses nos perdonarán por desafiar su destino?, preguntó ella. No sé si los dioses perdonan, dijo él, pero sí sé que observan. Y si están mirando ahora, que aprendan lo que es amar. Freydis sonrió. El fuego reflejaba sus ojos como dos brasas. Entonces que miren, que vean que incluso en el hielo puede florecer la vida, y esa noche bajo el cielo del norte, el lobo y la flor descansaron al fin. Sin miedo, sin promesas, solo con la certeza de que el amor, cuando se forja en el hierro, nunca se oxida. Habían pasado varias lunas desde la batalla contra Ulfric. El invierno se había retirado por completo, y la aldea, renacida, florecía como si la tierra misma quisiera agradecerles por haber sobrevivido. Los niños volvían a reír, los herreros trabajaban sin miedo, y las noches estaban llenas de canciones. El clan de Ragnar se había convertido en una pequeña leyenda. Los que vencieron al mercader de esclavos, los que hicieron del amor una fuerza más temible que la guerra. Pero en el norte, las leyendas despiertan tanto admiración como envidia. Una mañana, mientras Freydis tejía redes junto a las mujeres y Ragnar reparaba un muro de defensa, llegó un mensajero jadeando, con la ropa cubierta de polvo y los ojos desorbitados. «Desde el este, mi señor», gritó arrodillándose ante Ragnar. «El clan de Hakon el Negro se ha movido. Dicen que tu aldea es débil ahora, que tus hombres están ocupados sembrando trigo, no levantando espadas». El silencio cayó. Freydis levantó la vista. Ragnar apretó la mandíbula. «¿Qué más dicen? Que vienes del amor y no de la guerra, que el lobo del norte se volvió pastor, y que vendrán por lo que es tuyo». Antes del próximo amanecer, las palabras del mensajero quedaron flotando en el aire como una amenaza velada. Ragnar no respondió enseguida, solo miró hacia el horizonte, donde el mar parecía tan sereno que daba miedo romperlo. Esa noche, el consejo del clan se reunió alrededor del fuego. Los guerreros discutían, golpeando la mesa con las manos. Algunos pedían atacar primero, otros temían una emboscada. Freydis permanecía en silencio observando. Ragnar, sentado al frente, escuchaba con paciencia. Cuando todos callaron, habló. «El clan de Hakon siempre ha envidiado lo que no puede entender. Nosotros no buscamos oro, ni gloria, ni tierras. Solo defendemos lo que amamos. Y eso», miró a Freydis, «es algo que los hombres sin alma jamás podrán destruir». Uno de los guerreros, joven e impulsivo, golpeó su escudo. «Entonces, ¿qué haremos, señor?». Ragnar se levantó, la sombra del fuego danzando sobre su rostro. «Nos prepararemos, pero no por miedo». «¿Por qué, entonces?», preguntó Freydis. «Por dignidad». Durante los días siguientes, la aldea se transformó. Los hombres reforzaron las empalizadas. Las mujeres escondieron provisiones. Los niños fueron enviados a las montañas más altas, bajo el cuidado de los ancianos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que el olor del hierro estaba volviendo. Freydis entrenaba de nuevo, esta vez junto a los jóvenes del clan. Sus movimientos eran precisos, su voz firme. Ya no era la forastera que se ofreció al líder en una plaza llena de miedo. Era la mujer que había ganado su lugar con sangre. Una guerrera y una guía. Ragnar la observaba desde lejos. Le fascinaba ver cómo cada paso que daba resonaba en los demás. No era solo su fuerza lo que imponía respeto. Era la forma en que convertía el dolor en enseñanza, la rabia en calma
El amor en estrategia. Una tarde, mientras el sol caía sobre el fiordo y el cielo se teñía de cobre, Ragnar subió a la colina donde había enterrado a los caídos de la última guerra. Llevaba en la mano un trozo de hierro forjado con las armas rotas del enemigo. Allí lo fundiría todo, el pasado, el dolor, la memoria. Freydis lo encontró allí, de pie, mirando las tumbas. El viento soplaba fuerte. «Siempre que se acerca otra guerra, vienes aquí», dijo ella acercándose. «Porque la tierra no miente», respondió él. «Los muertos no fingen, Freydis. Ellos nos recuerdan lo que vale realmente estar vivos». Ella se paró a su lado, mirando las cruces de madera. «¿Tienes miedo?» Ragnar tardó en responder. «Solo de perder lo que ya encontré». «Entonces no temas a Hakon», dijo ella. «Deme al día en que dejemos de creer que el amor vale la batalla. Porque ese día, Ragnar, sí estaremos perdidos». Él sonrió, no una sonrisa de alegría, sino de comprensión. «Por eso eres tú quien manda mi corazón. Aunque yo comande las espadas», Freydis lo tomó de la mano. El viento levantó su cabello y lo mezcló con el de él. «No seremos leyenda por nuestras victorias», dijo ella en voz baja, «sino por cómo resistimos lo que intentó rompernos». Esa noche, Ragnar reunió al clan en la plaza central. El fuego se elevaba alto, como si los dioses quisieran escuchar. «Hakon el Negro se acerca», anunció, «y traerá consigo a los que no entienden la paz. Pero no temáis. Nosotros no luchamos por ambición, sino por hogar. Y quien pelea por su hogar nunca muere del todo». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Freydis dio un paso al frente, su mirada firme, su voz clara. «Los hombres pueden venir con 1000 espadas», dijo, «pero no pueden arrebatar lo que no entienden. Ellos matan por poder. Nosotros vivimos por amor. Y eso», miró a Ragnar, «es una fuerza que ni el fuego puede destruir». Los guerreros golpearon sus escudos al unísono. El eco retumbó en todo el valle. Era un sonido antiguo, mezcla de miedo y orgullo. Los tambores del norte habían vuelto a sonar. Al amanecer siguiente se vio el humo de las antorchas de Hakon en el horizonte. Cientos de hombres marchando entre la niebla. Freydis se ajustó la armadura. Ragnar montó su caballo y miró a su pueblo. «No somos los más fuertes», dijo, «pero somos los que no se arrodillan. Y hoy el norte recordará eso». Freydis asintió. «Y si caemos, que sea uno al lado del otro». «Uno al lado del otro», repitió Ragnar. El viento rugió. Los cuervos sobrevolaron el cielo. Y cuando las primeras lanzas brillaron entre la niebla, Ragnar desenvainó su espada y gritó: «¡Por la flor del norte!». «¡Por Freydis!». El rugido del clan respondió como un trueno. La guerra volvía, pero esta vez el amor marchaba al frente. La niebla descendió sobre el valle como una criatura viva. El amanecer no llegó, solo una penumbra gris que hacía que el aire pareciera más denso, más viejo. Desde la colina, Freydis observaba el horizonte. El sonido de los tambores se mezclaba con el retumbar del mar. Era el canto de la guerra. Y esta vez no había miedo, solo una certeza. Lucharían por lo que amaban. Ragnar estaba a su lado, cubierto con la armadura de cuero y piel de lobo. Su espada, bañada en runas, reflejaba la poca luz del cielo. Sus hombres esperaban la orden, de pie, firmes, en silencio. A sus espaldas la aldea parecía dormida, pero todos sabían que aquel amanecer sería recordado por generaciones. «¿Lista?», preguntó Ragnar sin mirarla. «Más que nunca», respondió Freydis. Él giró apenas la cabeza, la observó y sonrió. «Eres lo más hermoso que ha salido del hielo, y tú lo más peligroso». Ella sonrió. Perfecta combinación. Ragnar levantó el brazo. El cuerno sonó, y el norte despertó. El primer choque fue brutal. Las lanzas se quebraron, los escudos retumbaron, y el grito de batalla llenó el valle como un rugido de bestia antigua. Freydis avanzó entre los hombres con la rapidez de un rayo. Su espada cortaba el aire con precisión. Cada golpe tenía un propósito. Cada respiración era una oración. A su lado Ragnar era pura furia.
Sus movimientos eran una danza letal, fuerza, rabia y amor entrelazados. «Por el norte», gritó él, clavando su espada en el pecho de un enemigo. «¡Por lo nuestro!», respondió ella girando sobre sí misma y derribando a 2 hombres más. El campo de batalla era un caos. El olor del hierro y la sangre se mezclaba con el humo de las antorchas caídas. El suelo se volvía resbaladizo, las voces se confundían. Pero en medio del infierno, Ragnar y Freydis se buscaban con la mirada. Cada vez que uno desaparecía entre los enemigos, el otro sentía el corazón detenerse un segundo. Y cada vez que se reencontraban, el mundo volvía a tener sentido. A mitad del combate, un cuerno diferente resonó desde el bosque. Un sonido grave, áspero. Ragnar frunció el ceño. «Eso no es nuestro», murmuró. Y entonces, desde los árboles, surgieron nuevos hombres. Más soldados, más armas, pero no del clan de Hakon. Eran del suyo, o al menos lo habían sido. Un grupo de guerreros, liderados por Einar, uno de los capitanes más antiguos de Ragnar, avanzaba con paso traicionero. Su emblema aún llevaba el símbolo del lobo, pero sus ojos ya no tenían lealtad. «¡Einar!», rugió Ragnar incrédulo. «¿Qué haces?». El hombre se detuvo a pocos metros, con una sonrisa amarga. «Salvando lo que tú destruiste». «¿Destruir? He salvado este pueblo». «No, lo has debilitado. Tus hombres ya no temen. Tus espadas ya no sangran. El lobo del norte se enamoró, y eso nos condenó». Ragnar apretó los dientes. Freydis lo miró sin entender. «¿Traición?», susurró. «No», dijo Ragnar con voz grave. «Ceguera». Einar, cegado por el miedo a la paz, el traidor levantó su espada. «Entregaré tu cabeza a Hakon, y el norte volverá a ser lo que era». El combate se dividió. La guerra externa se convirtió en una guerra dentro del propio clan. El fuego se extendió entre las casas. Las chispas volaban como estrellas que caían del cielo. Ragnar luchaba contra los hombres que alguna vez lo habían seguido. Freydis, en el otro flanco, resistía con un grupo de jóvenes guerreros. Sus fuerzas comenzaban a flaquear. La batalla se volvió personal. Ragnar enfrentó a Einar en medio del humo. Sus espadas chocaron con furia. Cada golpe era una acusación. Cada mirada un lamento. «¿Crees que el amor te hará fuerte, Ragnar?», gritó Einar empujándolo hacia atrás. «Ya me hizo invencible», respondió él, girando la espada con destreza. «Porque ahora tengo algo que defender». Einar atacó de nuevo, con la desesperación de quien ya sabe que perdió. Ragnar lo esquivó, giró y, en un movimiento fluido, lo desarmó. El traidor cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de odio. «No mereces morir por un error», dijo Ragnar conteniendo la espada. «Entonces te haré desear haberme matado». Einar sonrió con malicia, y antes de que Ragnar pudiera reaccionar, arrojó un cuchillo hacia la distancia. Ragnar giró. El cuchillo había volado en dirección a Freydis. El tiempo se detuvo. El ruido se apagó. Solo el silbido del metal atravesando el aire. Freydis lo vio venir, pero no tuvo tiempo de moverse. El filo la alcanzó en el hombro, rasgando carne y piel. Cayó al suelo jadeando, mientras la sangre empapaba su túnica. «¡Freydis!», gritó Ragnar. Corrió hacia ella, derribando enemigos, sin pensar, sin ver. El caos se convirtió en un túnel de ruido y desesperación. Llegó hasta su lado. La levantó entre sus brazos. «No, no me mires así», dijo ella con la voz débil. «Voy a matarlo», susurró Ragnar. «No». Ella tomó su rostro con la mano manchada de sangre. «No dejes que el odio te devuelva lo que eras. No destruyas lo que construimos». Él cerró los ojos. El fuego ardía detrás. El rugido de los hombres se mezclaba con el silbido del viento. Y en medio del caos, Ragnar se dio cuenta de que esa mujer no solo había salvado su alma, también la había atado a la vida. «Freydis», susurró, «no te atrevas a dejarme». Ella sonrió débil, casi sin fuerza. «No moriré, Ragnar». «Todavía no. Todavía tenemos que enseñar al norte lo que es vivir después del miedo». Los hombres del clan, al ver a Freydis herida, se enfurecieron. El espíritu de la aldea se encendió.
Las lanzas se alzaron, y los guerreros de Jacón comenzaron a retroceder. El rugido del pueblo fue ensordecedor. Einar intentó huir, pero fue detenido por los suyos. Su propio pueblo lo entregó escupiendo a sus pies. Ragnar, sosteniendo a Freydis, levantó la espada y gritó: ¡Por ella! Por todos los que creyeron que el amor era debilidad. Miren ahora lo que el amor ha hecho del lobo del norte. Y con ese grito el destino se decidió. Los enemigos huyeron hacia la costa, perseguidos por las llamas del fuego y los rugidos de los hombres libres. El cielo del norte ardía. Los dioses, desde su trono de hielo, miraban en silencio, porque sabían que esa noche los humanos habían comprendido algo que ellos jamás entenderían, que no hay poder más grande que el de dos almas que se eligen incluso entre las cenizas. Cuando el último enemigo cayó, Ragnar llevó a Freydis a su tienda. Ella estaba pálida pero viva. Él se arrodilló junto a ella temblando. «Te lo prometo, Freydis. Nadie más tocará lo que es nuestro. Entonces deja que el odio muera contigo», susurró ella, «y deja que el amor siga viviendo en mí». Él apoyó la frente contra la suya. La respiración de ambos se mezcló con el olor a humo. «No quiero ser un dios, Freydis», dijo Ragnar, «solo un hombre que tuvo la suerte de amarte». Y afuera, bajo la aurora boreal que se alzaba sobre el fiordo, el norte entero parecía arder y sanar al mismo tiempo, porque esa noche, entre sangre y fuego, nació una leyenda que ni los dioses se atrevieron a olvidar. El humo de la guerra tardó días en disiparse. El valle, antes ensordecido por el grito del acero, quedó envuelto en un silencio casi sagrado. Las llamas fueron apagadas, las tumbas levantadas, y las heridas, las visibles y las que no se ven, comenzaron a cerrarse con el paso lento del tiempo. Ragnar no abandonó la tienda de Freydis en 3 días y 3 noches. La herida de ella había sido profunda, pero no mortal. El cuchillo de Einar había rozado el hueso, dejando una marca que tardaría en sanar. Pero Freydis seguía viva, y eso, para Ragnar, era suficiente para creer que los dioses aún los observaban con misericordia. La primera vez que ella abrió los ojos, el amanecer se filtraba por la entrada de la tienda, bañando el interior con una luz dorada. Ragnar estaba allí, sentado, con el rostro cubierto de cansancio y las manos entrelazadas. Al verla despertar, exhaló como quien vuelve a la vida. «Pensé que los dioses me habían castigado», susurró él. Freydis lo miró débilmente, con una sonrisa cansada. «No, aún no saben cómo castigarnos, ni cómo detenerte». Él tomó su mano. «Has desafiado a la muerte 2 veces, Freydis. Y tú 3, respondió ella con un hilo de voz. «Pero parece que no hemos aprendido a vivir tranquilos». Ragnar rió por primera vez en días. El sonido fue bajo, pero sincero, como si su alma necesitara recordarse cómo era hacerlo. «Tranquilos», repitió. «Tal vez ese sea el próximo desafío». Durante las semanas siguientes, el campamento renació. Los hombres reconstruyeron las empalizadas, las mujeres tejieron nuevas mantas y el herrero volvió a encender su fragua. Pero lo más asombroso fue el cambio invisible. El pueblo ya no hablaba de Ragnar como un conquistador, sino como un protector. Y de Freydis decían que era la flor que había florecido en la sangre del invierno. Ella caminaba lentamente al principio, con el brazo aún vendado, pero su espíritu seguía intacto. Los niños corrían hacia ella cuando la veían, pidiéndole que contara la historia del día en que derrotó al gigante. Ella sonreía, les revolvía el cabello y respondía: «No fue un gigante, fue el miedo. Y el miedo siempre parece más grande hasta que decides mirarlo de frente». Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre el fiordo, Freydis salió a buscar a Ragnar. Lo encontró en la colina de los caídos, como siempre, observando el horizonte. El viento movía su cabello y la capa de piel que llevaba sobre los hombros. Parecía un dios, y al mismo tiempo un hombre cansado de serlo. «Sigues viniendo aquí», dijo ella, «porque el silencio de los muertos enseña mejor que los gritos de los vivos». «¿Y qué te enseñan hoy?». Ragnar bajó la mirada. «Que vivir también requiere coraje.
que no basta con ganar guerras. Hay que saber qué hacer con la paz. Freydis se acercó y le tomó la mano. Entonces aprendamos juntos. Ragnar la miró con una ternura que no tenía nombre. ¿A aprender a qué? A quedarnos, susurró ella. A no huir cada vez que la calma nos asusta. Él sonrió apenas. Haré lo que pueda. Haz lo que sientas. Lo demás vendrá solo. Los días se hicieron más largos. El verano llegó al norte, trayendo consigo un olor nuevo. A tierra, a hierbas, a pan recién horneado. Las mujeres volvían a cantar en los campos y los hombres a reír junto al fuego. Parecía que, por fin, el clan había encontrado un ritmo distinto, uno sin tambores de guerra. Pero una tarde, mientras Freydis ayudaba a una anciana a preparar medicina, sintió algo extraño. Un mareo leve, una oleada de calor recorriéndole el cuerpo. Dejó caer la vasija y se sostuvo contra la mesa. «¿Estás bien, niña?», preguntó la anciana. Freydis asintió, aunque sabía que no lo estaba, y sin decir palabras salió hacia el río. El agua corría cristalina, reflejando el cielo. Se arrodilló, miró su reflejo y se llevó la mano al vientre. Su respiración se entrecortó. No necesitó confirmación. Su cuerpo lo sabía. Su corazón también. Esa noche, cuando Ragnar regresó, la encontró sentada junto al fuego, pensativa. Se acercó sin hacer ruido, pero ella ya sabía que estaba allí. «Has estado diferente», dijo él, con una sonrisa cautelosa. «¿En qué piensas?» Freydis levantó la vista, sus ojos brillando a la luz de las llamas. «En el futuro». «¿El futuro?» «Sí, en el que viene con pasos pequeños, pero firmes». Ragnar frunció el ceño sin entender al principio. Entonces ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. El silencio fue absoluto. Los segundos se hicieron eternos. Él la miró, incrédulo. «Ah, ¿estás diciendo que...?» Freydis asintió. Una lágrima cayó por su mejilla, no de tristeza, sino de algo más antiguo, más profundo. El amor siempre deja huellas, Ragnar. Y algunas crecen dentro de ti. Ragnar no pudo hablar. Solo la abrazó. Sus manos temblaban, su respiración se mezclaba con la de ella. El guerrero que había enfrentado ejércitos enteros no sabía cómo enfrentar aquella emoción tan simple, tan inmensa. «¿Cómo puede caber tanto en algo tan pequeño?», susurró él. Freydis apoyó la cabeza en su pecho. «Porque es la primera vez que el amor no nos duele. Y el amor, cuando no duele, se multiplica». Esa noche no hubo celebración, ni gritos, ni cuernos. Solo ellos dos, abrazados, mirando el fuego arder con calma. Afuera, el viento soplaba suave, y la aurora boreal iluminaba el cielo con tonos verdes y violetas. Ragnar la miró y por primera vez en su vida sintió que no necesitaba más, ni espadas, ni conquistas, ni gloria, solo eso. Una mujer, una promesa y un nuevo corazón latiendo entre ellos. «Freydis», susurró, «prometo que este hijo no crecerá bajo el ruido de la guerra». «Entonces enséñale lo que no te enseñaron a ti», respondió ella, «que la fuerza no está en destruir, sino en sostener, y que el amor también puede gobernar un reino». Ragnar cerró los ojos. El fuego crepitó. La aurora siguió danzando sobre ellos como una bendición silenciosa, porque esa noche, bajo la luz del norte, el lobo y la flor no solo habían sobrevivido, habían sembrado el futuro. El verano llegó al fin al valle. Las montañas, antes cubiertas de hielo, ahora brillaban con el verde de los helechos y el azul de los lagos recién nacidos del deshielo. Por primera vez, el clan del lobo no temía al invierno, sino que lo esperaba con serenidad. Habían sobrevivido a guerras, traiciones y pérdidas, y de esa lucha había nacido algo nuevo, un pueblo unido, guiado por el amor. Freydis caminaba cada mañana por la orilla del fiordo, donde el agua era tan clara que reflejaba el cielo como un espejo. Su vientre comenzaba a notarse bajo la túnica. Algunos días se detenía, colocaba las manos sobre él y cerraba los ojos, escuchando el ritmo de aquella nueva vida que crecía dentro de ella. Era un sonido que solo ella podía oír, suave, constante, poderoso. Ragnar la seguía de lejos, sin interrumpirla. Había aprendido a mirar
sin poseer. Y en esos instantes comprendía lo que jamás había entendido en todas sus batallas, que la verdadera fuerza no era conquistar, sino cuidar, no matar, sino crear. El clan entero la protegía. Las mujeres más viejas la rodeaban con cuidado, preparando infusiones de hierbas, tejiendo ropas diminutas, contando historias de partos bajo la nieve. Los hombres del pueblo habían levantado una nueva casa en el centro de la aldea, más amplia, más luminosa. Decían que cuando naciera el hijo del lobo y la flor, todos los hogares del norte volverían a encender su fuego. Cada noche, Ragnar escuchaba los rumores junto al fuego. Algunos decían que el niño traería abundancia, otros que traería paz. Pero hubo una anciana que habló con una voz que heló la sangre de todos. No será un niño común, dijo. Será el puente entre la guerra y la ternura. Nacerá bajo el cielo encendido de los dioses. Y su destino no será la espada, sino la palabra Freydis, que escuchaba en silencio, la miró fijamente. Entonces que los dioses preparen su oído, porque ese niño hablará con la voz del amor, y nadie podrá callarlo. Los meses pasaron como el curso de un río. El vientre de Freydis creció, y con él creció también el respeto del clan. La veían caminar despacio por la aldea, y el silencio la seguía como si cada paso suyo fuera sagrado. Ragnar no la dejaba sola ni un instante. A veces, al verla dormir, colocaba la mano sobre su vientre y murmuraba algo que ni él entendía. Mi herencia no será la guerra, será esto. Por las noches, cuando el viento soplaba desde el mar, Ragnar salía de la casa y se sentaba en la colina. Desde allí observaba el cielo estrellado, buscando las luces de la aurora boreal. Decían que cuando las luces danzaban, los dioses se acercaban para mirar la tierra. Y Ragnar siempre murmuraba lo mismo. Miren bien, miren lo que el amor ha hecho del lobo. En el 6º mes, una caravana de extranjeros llegó desde el sur. Traían pieles, frutas secas y noticias de otros clanes. Entre ellos venía una vidente, una mujer de ojos blancos que afirmaba poder ver el destino en el humo de las brasas. Pidió permiso para hablar con Freydis. El clan guardó silencio. La mujer se acercó lentamente, respiró hondo y colocó su mano sobre el vientre de la futura madre. «Lo siento», susurró. «Hay una luz y una sombra dentro de él. Su espíritu arderá fuerte, tan fuerte como el fuego de su padre, y su corazón será tan puro como el de su madre. Pero su vida no será tranquila. Donde camine, el mundo cambiará». Freydis no se inmutó, solo asintió. «Entonces que camine despacio, porque el mundo no está preparado para un hijo del amor». La vidente sonrió. «Tú no temes ni siquiera a los dioses. Ellos me dieron un destino. Yo lo cumplí, y ahora darás a luz a quien escribirá el suyo». La mujer se alejó sin más, dejando tras de sí el olor de humo y misterio. Cuando la noche cayó, Freydis y Ragnar permanecieron en silencio frente al fuego. Ninguno habló de la profecía, pero ambos la llevaban en la mente. Ragnar rompió el silencio primero. «¿Y si los dioses tienen razón? ¿Y si ese niño no nos pertenece?» Freydis lo miró con calma. «Nada pertenece a nadie, Ragnar, ni los hijos, ni los nombres, ni los dioses. Solo el amor, cuando es real, nos permite quedarnos un poco más». Ragnar bajó la cabeza, tocando su frente con la de ella. «A veces temo que el amor nos haga débiles». «Entonces aún no lo conoces del todo. El amor no te hace débil, te hace humano. Y eso, en un mundo de hierro, es el acto más valiente». Pasaron las lunas. El invierno regresó. La nieve volvió a cubrir los caminos, pero esta vez no trajo miedo, sino paz. La aldea había aprendido a convivir con el frío. Las chimeneas ardían, los niños jugaban entre las casas, y la risa de Freydis era el nuevo sonido del norte. Una noche, cuando el cielo se encendió con las luces verdes de la aurora, Freydis despertó, sintió el llamado del cuerpo y supo que había llegado el momento. Ragnar se levantó de inmediato. Las mujeres corrieron a ayudar, mientras los hombres aguardaban afuera, en silencio, mirando el cielo danzar.
El grito de Freydis resonó una vez, luego otra, hasta que fue reemplazado por un llanto nuevo. El llanto de un niño. Pequeño, frágil, pero lleno de vida. Ragnar entró temblando. La vio recostada, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, sosteniendo al bebé contra su pecho. Cuando ella lo miró, no necesitó decir nada. El guerrero cayó de rodillas abrumado. El lobo se había vuelto padre. Freydis extendió los brazos y le entregó al pequeño. «Míralo, Ragnar. Nuestro hijo nació bajo la aurora». «¿Y cómo lo llamarás?», preguntó él con voz quebrada. «Lo llamaremos Leif», dijo ella, «porque significa heredero, el heredero del amor que sobrevivió a la guerra». Ragnar lo sostuvo con cuidado. El niño abrió los ojos, grandes, claros, reflejando el fuego. Y en ese instante, el líder comprendió que el norte jamás volvería a ser el mismo. Afuera, el cielo seguía ardiendo en colores. La aurora boreal cubría el valle entero, y el viento, suave, parecía susurrar un nuevo nombre: Leif, hijo del lobo y la flor. El tiempo había pasado como una corriente tranquila. El niño Leif ya caminaba, hablaba, reía. Corría por la aldea con una espada de madera, jugando a ser un héroe. Todos decían que cuando reía, el invierno se detenía por un instante. Tenía la mirada clara de Freydis y la fuerza silenciosa de Ragnar. Era el hijo que el norte había esperado sin saberlo, pero con los años también llegaron las voces. Desde los clanes del este, desde las montañas lejanas. Voces que hablaban de Ragnar con desprecio, que decían que había deshonrado a los dioses. Un líder que ama a una mujer más que a la guerra no merece su espada, y sobre todo murmuraban del niño: el hijo del lobo nació sin sangre sagrada. Los dioses no bendicen al amor, solo al sacrificio. Fue entonces cuando apareció Kjell, un sacerdote errante de túnica gris. Traía un bastón tallado con runas antiguas y ojos tan fríos que parecían ver más allá de la vida. Llegó al atardecer, mientras la aldea preparaba la comida. Pidió hablar con Ragnar, y el pueblo se reunió en torno al fuego. «El norte se ha debilitado», dijo con voz grave. «El hierro duerme, la guerra calla, y los dioses están hambrientos. Un niño ha nacido sin su bendición. Un niño que traerá oscuridad». Ragnar lo enfrentó sin moverse. «Mi hijo nació de la vida, y si los dioses no lo entienden, es porque hace mucho dejaron de mirar a los hombres». Kjell alzó el bastón. «Te maldices con tus propias palabras. Los dioses reclamarán lo que es suyo, y cuando lo hagan, el amor no bastará para salvarte». Freydis avanzó entre la multitud, su voz firme cortando el aire. «Si los dioses desean venganza, que vengan ellos mismos. Yo no me arrodillaré ante los hombres que los usan para ocultar su miedo». El sacerdote la miró con una mezcla de rabia y fascinación. «Hablas como una reina, pero morirás como una hereje». Y se marchó, desapareciendo entre la niebla. Pero todos sabían que volvería. Esa noche, Freydis miró a Ragnar con el corazón pesado. «No temo por mí», dijo. «Temo por el día en que el odio se vista de fe». Ragnar la abrazó sin palabras. Sabía que ese día estaba cerca. El invierno regresó con un silencio inquietante. Las noches eran más largas, el aire más denso. Los lobos se acercaban demasiado, como si presintieran lo que los hombres aún no sabían. Una madrugada, los cuernos sonaron desde el bosque. Sombras avanzaban entre los árboles portando antorchas. Él había vuelto y no venía solo. Traía consigo una docena de fanáticos, hombres cubiertos de pieles, con símbolos grabados en la frente y las voces llenas de fe ciega. «Ragnar Thorsen», gritó Kjell desde la entrada del poblado. «Los dioses reclaman al niño. Entrégalo, o el norte arderá de nuevo». Ragnar salió, la espada en mano. Freydis estaba detrás de él, sosteniendo a Leif entre sus brazos. El fuego de las antorchas se reflejaba en su rostro, y ni el miedo ni el frío la tocaban. «No entregaremos a nadie», dijo Ragnar. «El norte no pertenece a los dioses, Kjell. Pertenece a los hombres que aún saben amar». El sacerdote rió, alzando su bastón. «Entonces muere con tu error». «¡Purifiquen la aldea!». Los fanáticos avanzaron. El caos estalló.
Las antorchas volaron, los gritos llenaron la noche. El fuego se extendió por las casas de madera. Ragnar luchaba con furia, pero eran muchos. Freydis corrió con el niño hacia el templo buscando refugio. Y él la siguió, su sombra proyectándose sobre las paredes ardiendo. Dentro del templo el humo hacía arder los ojos. Freydis dejó a Leif en el altar, cubriéndolo con su capa. «No llores, mi pequeño», susurró. «El amor no muere, solo cambia de forma». Kjell entró, arrastrando los pies. Su voz sonaba como un eco. «Mujer sin miedo, ¿a quién rezas ahora? Tus dioses callan». «No», respondió ella. «Solo están aprendiendo de mí». El sacerdote levantó el bastón para golpearla, pero una lanza atravesó el aire. Ragnar había llegado. El acero se clavó en el pecho de Kjell. El bastón cayó, y con él el eco de la locura. El sacerdote cayó de rodillas, mirándolo con incredulidad. «Has condenado tu alma». «No», dijo Ragnar sujetando a Freydis. «La he salvado». El fuego rugía alrededor. El techo comenzaba a derrumbarse. Ragnar miró a su esposa, luego a su hijo. «Llévalo». «No, Ragnar, hazlo. El mundo necesita su voz más que mi espada». Freydis lo abrazó, llorando. Él la besó en la frente. «Prométeme que le contarás quién fui». «Lo haré. Dile que el amor me hizo libre». El techo se vino abajo. Freydis corrió con Leif entre los brazos, atravesando el humo, el fuego, el dolor. Afuera, los hombres del clan lograron sofocar las llamas. Cuando el amanecer llegó, el templo era solo ceniza. Años después, los ancianos del norte contaban la historia de una mujer que desafió a los dioses y de un guerrero que cambió la guerra por amor. Decían que en las noches de aurora podía verse una silueta sobre el fiordo, un lobo y una flor, juntos, brillando sobre el hielo. Y el niño, Leif, creció escuchando esas historias. Nunca conoció del todo la guerra, pero sí aprendió de su madre la verdad más grande del norte. La fuerza no está en el hierro, sino en el corazón que decide no usarlo. El tiempo pasó, y bajo su liderazgo, el clan de Ragnar se convirtió en el más sabio del norte, no el más temido, el más amado. Y así, en el fin del mundo helado donde los dioses callaron para escuchar, una flor floreció en la nieve, y el eco de su amor jamás se apagó. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios con la palabra norte, porque el amor, cuando nace en medio del hielo, nunca se apaga, solo se transforma. Gracias por escuchar hasta el final y por mantener viva la llama de tiempos dulces. Cuéntame desde dónde nos acompañas hoy.